Muy bien. Hechos capítulo 2, versículo 14. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, ¿verdad? Hemos estado llevando el estudio verso a verso y yo espero que en su corazón esté quedando la semilla, ¿verdad? Y la palabra es viva y es eficaz, ¿verdad? Simplemente con que leyéramos la pura palabra, sin mucha explicación, la palabra hace algo, ¿verdad? Porque es palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor en el principio creó los cielos y la tierra y todas las cosas a través de su palabra, ¿no? Entonces su palabra tiene un poder creativo, ¿no? Sí, no sé si entendamos esa parte, ¿verdad? Si me explico en esa parte, la palabra de Dios tiene un poder creativo, ¿verdad? Al momento de nosotros escucharla, crea en nosotros convicción, crea en nosotros pasión, crea en nosotros un deseo de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Cuando estaba leyendo el eunuco, ¿verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Estaba leyendo la palabra, estaba leyendo la Biblia, el pergamino de Isaías, ¿verdad? Y algo en su corazón, ¿verdad? Estaba ahí y Felipe lo abordó y en ese momento le compartió la palabra, ¿verdad? Pero la palabra por sí sola hace muchas cosas en nuestra vida. Si nosotros lográramos leer la Biblia, ¿verdad? En un año, que es una meta buena, leer la Biblia una vez al año, eso les ayudaría mucho, nos ayudaría mucho a todos, ¿verdad? Bueno, versículo 14 del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando en esto. Ahorita vamos a leer otra parte de la escritura, pero en resumen lo que estamos viendo es que en el capítulo 2 iniciaba el día del Pentecostés, ¿verdad? Platicábamos que el Pentecostés es una fiesta judía, una fiesta que celebraban desde tiempos memorables, ¿verdad? 1500 años antes de Jesús, y ese día le tocaba celebrar el día del Pentecostés. El Pentecostés, recordemos que significa 50 días, ¿verdad? 50 días, ajá. 50 días a partir de ¿cuándo? 50 días a partir de la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Se celebraba la Pascua y recordamos la Pascua, les voy a estar diciendo para que no se les olvide, ¿verdad? La Pascua era la fiesta donde se sacrificaba el cordero y era en representación a lo que había sucedido en Egipto, cuando mataron al cordero para que derramara su sangre y pintar los dinteles, y que esa noche, cuando la plaga del ángel de la muerte pasara, no entrara a los hogares donde la sangre estaba derramada en los dinteles, ¿verdad? Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, Dios les dijo que celebraran ya frecuentemente el día de la Pascua, ¿verdad? En conmemoración a ese día que el ángel de la muerte pasó y no los tocó. Entonces, nos vamos después de eso 1500 años, y Jesucristo, que es el Cordero inmolado, el Cordero de Corderos, fue sacrificado ese día, el día de la Pascua. Y 50 días después viene el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, ¿verdad? Entonces el día del Pentecostés son 50 días, ¿no? Entonces eso ya lo explicamos un poquito antes, ¿verdad? Pero dice lo que les predicaba Weimar la clase anterior a la que pasó la semana pasada, era de que pues todos se fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que todos estaban reunidos y de repente vino un viento recio y un estruendo grande que se escuchó en toda la casa, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que empezaron a hablar diferentes lenguas. Cuando el Espíritu Santo llegó y los tocó, dice la palabra de Dios que ellos empezaron a hablar en idiomas, ¿verdad? ¿Qué idiomas hablaban? Pues francés, inglés, ¿verdad? Alemán, no sé qué idiomas hablaban en ese día, ¿no? Pero dice que muchas de las personas que estaban en ese día reunidos ahí los escucharon, y es la parte que estamos leyendo nosotros ahorita. Dice que los miraron
Era una casa como esta, que estaban reunidos y eran 120 personas. Y entonces dice que cuando ellos empezaron a orar y empezaron a clamarle a Dios, pues de repente sobrevino el Espíritu Santo, ¿no? Y ¡pum! Se escuchó un estruendo fuerte. El estruendo para mí es la representación de la voz de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba, dice que se miraba nada más la columna, ¿verdad? De la nube que se miraba, que donde Moisés estaba platicando con Dios. Y cuando Dios hablaba con Moisés, dice que temblaba el Sinaí, ¿verdad? Se escuchaba un temblor fuerte. Esa es la voz de Dios, ¿verdad? Esa voz fuerte. Y el pueblo de Israel decía que no nos hable Dios directamente, que te hable a ti y tú nos dices a nosotros, porque cuando habla Él nos da miedo a nosotros, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese viento fuerte, ese estruendo, ¿verdad? Que se escuchó, es la voz de Dios, ¿verdad? Cuando estaba hablando en ese momento. Entonces dice que pasó ese estruendo y pues todo el pueblo alrededor, ¿no? Empezaron a salir, ¿no? Estaba alabando a la señora y de repente escuchó que estaba el estruendo ahí fuerte, ¿no? Estaba cocinando la señora y no, pues escuchó el estruendo y pues ahí van corriendo a ver qué pasaba, ¿no? Dice que se llenó la casa alrededor. Ahorita vamos a ver más o menos cuántas personas eran alrededor de 3,000 personas las que estaban afuera mirando, ¿verdad? A ver qué estaba pasando. Entonces, ¿qué fue lo primero que ellos dijeron cuando estaban ahí? Pues algunos dijeron, no, pues estos están borrachos, ¿verdad? Están ebrios. Entonces por eso el apóstol Pedro dice que se pone de pie, ¿verdad? Y es lo que empezamos a leer ahorita, ¿no? Se pone de pie y entonces les empieza a decir, ¿verdad? Estos no están borrachos, ¿verdad? Esto es en respuesta de parte de Dios, de que el profeta Joel más o menos estuvo escribiendo su libro más o menos unos 800 años antes de que pasara esta escena. Entonces dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? En los posteros tiempos yo derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. A ver, ¿quién ve visiones aquí? ¿Y quién sueña sueños? Ahí vamos a ver quién es más grande y quién es más chico, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Yo veo visiones, ¿verdad? Y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Dice, si sueñas tus sueños, pues ya, entonces quiere decir que ya estás en la otra etapa, ¿no? Entonces yo veo aquí en esta historia, yo veo un parteaguas, ¿verdad? Un parteaguas primeramente en la vida de ¿quién? Primeramente en la vida de Pedro, ¿verdad? Pedro, sabíamos quién era Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre muy intrépido, ¿verdad? Una persona punta de lanza. Él siempre, no sé si conozcan esa clase. Era el vulgo. Sí, La raza de la plebe. De hecho, Pedro, Pedro era un pescador, ¿verdad? Pedro era un pescador y dice, cuando se presentó ante unos gobernantes y les empezó a hablar con seguridad, dice que los gobernantes se decían, oye, este es Pedro. Este es el pelado. O sea, sabían que no era una persona letrada, pues, no era una persona que había estudiado. Entonces, yo veo un parteaguas en la vida de Pedro, ¿verdad? Pedro, un hombre que, pues, siempre se levantaba, Pedro siempre se levantaba a opinar. Él opinaba, a veces le salía bien la opinión, ¿verdad? Pero a veces no le salía bien la opinión, ¿verdad? En algún momento Jesucristo le preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo, verdad? Porque la gente chismeaba y hablaba que Jesús es esto y que Jesús es el otro. Decía, ok, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? Dijo Jesús. Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios Altísimo, el Dios vivo. Pedro, le dijo el Señor, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Pero en otra ocasión, el Señor Jesucristo dijo, yo tengo que ir a la cruz del Calvario, tengo que morir. Y entonces Pedro le dijo, dice que Pedro le reconvino, haz de cuenta que me imagino que Pedro agarró el brazo a Jesús y lo empezó a regañar. No, Señor, no te suceda eso. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Morir en la cruz del Calvario. Entonces ese Pedro siempre era intrépido, ¿verdad? Siempre era una persona extrovertida, ¿verdad? Arrojado. Sí, aventado, ¿no? O sea, le gustaba a él ser punta de lanza, ser el primero. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, fue el primero que sacó la navaja y le cortó la oreja a aquella persona que iba a arrestar a Jesús, ¿no? Entonces, pues aquí lo primero que vemos es a un Pedro diferente, ¿verdad? Un Pedro diferente que ahora, tocado por el Espíritu Santo,
Pedro se levanta en medio de esas personas y empieza a hablar de una forma diferente, ¿verdad? De una forma segura. Y aquí vemos diferentes etapas en cómo el Señor Jesucristo les fue presentando al Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero enfatizar un poquito en esto. La palabra de Dios, no sé si qué tanto hayan visto lo de la palabra, pero la palabra de Dios se divide en dos partes, ¿no? El Antiguo Testamento, que es hasta antes de Jesús, y el Nuevo Testamento, que es después de Jesús. Obviamente, en el libro de los Hechos no existía el Nuevo Testamento, porque apenas se está escribiendo, ¿no? En ese tiempo, nomás ellos conocían los pergaminos del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento nunca se habló de Jesús. Y del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios se hablaba muy poco. El que siempre entraba en escena era Jehová, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Y después, cuando viene Jesús, en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el protagonista es Jesús, ¿verdad? Pero después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a partir del libro de los Hechos, el protagonista es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos, lo llaman como eras, ¿no? La era de Dios, la era de Jesús y la era del Espíritu Santo, ¿verdad? Que en este tiempo nosotros estamos viviendo en esa era del Espíritu Santo, ¿verdad? A fin de cuentas, los tres son uno mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como tú eres espíritu, alma y cuerpo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo, ¿verdad? Pero nos habla de diferente manera en este tiempo, ¿verdad? Jesucristo es Dios mismo hecho carne, que bajó a la tierra y caminó con nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahora, pues es esa parte de Dios, ¿verdad? Ese poder activo de Dios que nos habla de diferentes maneras. Como dice la palabra de Dios, nos enseña lo que tenemos que saber, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahorita por eso tú haces algo malo y el Espíritu Santo que mora dentro de ti es el que te dice, ¿sabes qué? Pues la estás regando, ¿verdad? Y en ese momento tú sientes esa necesidad de arrepentirte, ¿no? Ir a la presencia de Dios y ponerte a orar, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te cela ardientemente, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos diferentes etapas en cómo el Señor Jesucristo les presenta al Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 17, si alguien me ayuda a leerlo. Juan. Sí, Juan capítulo 14, versículo 17. Si tienen alguna duda me dicen, yo me emociono, pero... Sí. Juan capítulo 14, versículo 17, léelo, Víctor. Dice: si honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Fíjense bien, las dos cosas diferentes. Fíjense bien. Se fijan cómo habla del Espíritu Santo en forma presente en el libro de Juan, pero también habla en forma futura. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? O sea, todavía no está dentro de ustedes. Presente y en futuro. Pero ahorita está aquí con nosotros, ¿verdad? Porque pues el Espíritu de Dios se movía desde el principio sobre la faz de las aguas, sobre la tierra, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se movía en ese momento, pero no estaba dentro de ellos, todavía no. Y en Juan capítulo 20, versículo 22, dice la palabra, que después de que resucitó Jesús, los agarró y les empezó a platicar muchas cosas, ¿verdad? Dice que resucitó y pues, se puso a platicar con ellos. Y entonces dice que en Juan 20:20 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese momento, el Señor Jesucristo, después de que resucitó, la primera escritura que leímos, Juan 14:17, Jesús todavía no había muerto. Y les dijo, el Espíritu Santo mora entre ustedes, pero va a estar en ustedes. Y en el 20:22 de Juan, Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, se les apareció, y entonces dice que en ese momento les sopló el Espíritu Santo, y en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2, la clase anterior que vimos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea, vemos diferentes etapas de cómo el Espíritu Santo se fue presentando a ellos, ¿verdad?
Entonces aquí podemos ver esa diferencia. Cuando tú vienes y crees en el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, que ¿quién es el que te da el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo eres bautizado tú por el Espíritu Santo? ¿O cómo recibes tú el Espíritu Santo? A través de creer en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, como que, no sé, he estado tratando de cómo explicarlo, ¿verdad? Pero es como si ya tuvieras el chip ahí, ¿no? Como si cuando tú ya crees en Jesús, en ese momento se te pone el chip del Espíritu Santo y ya tu cuerpo ya lo reconoce, ¿no? Ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Está formateado. Sí, ya así como que ya te reinicia la vida, ¿no? Pero cuando viene, ya después de eso vemos otra etapa y es la llenura del Espíritu Santo, que es diferente, ¿verdad? Dice en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, vemos algo importante, porque en Hechos capítulo 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en oración. Y el perseverar en oración te trae una llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Si alguien me ayuda a leer Hechos capítulo 4, versículo del 23 al 31. Amén. Sí. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas, y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y luego dice más el que sigue. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que la llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante. O sea, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, porque eso es como que viene dentro del paquete, ¿verdad? Sí, ya recibiste al Señor, ya está. Pero ¿qué sigue? Estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Vemos en el capítulo 2 que fueron llenos todos del Espíritu Santo, pero vemos en el capítulo 4 que otra vez volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. ¡Qué suave! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través de nuestra oración y nuestra relación con Dios tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y eso me lleva a mí la palabra de Dios cuando dice el Señor que hay 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes, dice la palabra de Dios, que tenían sus aceites llenos, o sea, sus lámparas llenas para recibir al novio, y las 5 vírgenes insensatas tenían sus lámparas vacías, ¿verdad? O sea, todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas estaban esperando al novio, pero unas estaban llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de su relación y su búsqueda de la presencia de Dios, estaban siendo llenas constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros como iglesia? La llenura del Espíritu Santo constante, ¿verdad? Que nosotros busquemos la presencia de Dios, que nos unamos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, porque todo eso es lo que dice la palabra. Estaban unánimes, compartían el pan, ¿verdad? Y poquito más adelante vamos a ver la vida primera de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero vemos ciertas características que ayudaban a que el Espíritu Santo se estuviera derramando, ¿verdad?
y podemos seguir buscando otras escrituras más adelante donde se volvió a derramar el Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos en oración, ¿verdad? Amén. En oración, estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Dice que en ese momento empezaron a orar, acababan de soltarlos de la prisión, se juntaron todos, empezaron a platicar sobre eso, y se juntaron todos y dijeron: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda seguir siendo predicada. Ayúdanos, Señor, a que a través de los milagros y los prodigios y las sanidades, tu nombre sea manifestado y sea glorificado, y que a través de que nosotros prediquemos tu palabra. Y empezaron a orar y orar y orar, y pum, en ese momento se agradó el Señor, ¿verdad? Amén. Y en ese momento se derramó el Espíritu Santo. El protocolo o la forma en que la iglesia primitiva se movía es la misma forma en que debemos de movernos nosotros en este tiempo. O sea, ya no hay derramar del Espíritu Santo. Tiene que haber el derramar del Espíritu Santo. Pero hay ciertas cosas que tenemos que cumplir como iglesia, ¿sí o no? Sí. ¿Todo bien hasta ahí? Todo bien. ¿Dudas, preguntas? No, pues qué suave con la llenura del Espíritu Santo, pero tiene que haber, me imagino que hay condiciones para que eso suceda, ¿no? Tienen que estar, todos tenemos que estar. Necesitamos orar. Pero pues sí. Necesitamos estar en unidad. Si dentro de la iglesia hay pleitos, contienda, chisme, Todo que me eso. digo, que me sacó la lengua, que no me saludó, que que esto, que lo otro. ¿Cómo va a bajar el Espíritu Santo? Sí, eso es algo muy común dentro de la iglesia, pero es parte de lo que el enemigo quiere traer. Acuérdate que lo que platicamos el otro día, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor estrategia de guerra que tiene el mundo? Divide y vencerás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues te empieza a lavar la piedra y no, ya miraste que el pastor, ¿verdad?, no te saludó, ya miraste que el pastor esto, ya miraste que reina, ¿verdad?, nomás pasó y ni siquiera volteó, ¿verdad? No me dio raite. ¿Verdad? Sí, hasta me lijó el carro frente, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Cosas como esas que quieren venir a traer división siempre dentro de la iglesia. Pero si terminara el mensaje ahorita, en este momento, que no lo voy a terminar, pero si lo terminara en este momento, yo quiero que ustedes entiendan eso. Quiero que ustedes entiendan que el Espíritu Santo, en el momento en que ustedes recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, ya lo tienen. Ya lo tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activo dentro de sus vidas. Y el Espíritu Santo los cela, y el Espíritu Santo los convicciona y los convence de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso que a veces pues ya no pecas a gusto, ¿verdad? Ya quieres pecar, pero no pecas a gusto. Andas con eso en la cabeza, ¿verdad? Siempre estás pensando en eso, tratando de agradar a Dios, porque el Espíritu Santo es el que mueve a nuestro espíritu para que tratemos de buscar agradar a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro espíritu, que es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, sopló ese espíritu sobre el hombre. Y ese espíritu que está dentro de ti tiene que conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios siempre va a tratar de convencer a tu espíritu de hacer lo bueno. Por eso David decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Por qué? Porque a veces en el alma pues andamos así medio afligidos, tristones, cabizbajos, ¿verdad? Como dijo Víctor, me sacó la lengua, y ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el alma es donde se anidan todas las emociones. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? Después de que termina la armadura, dice: ponte ¿verdad?, la coraza, el casco, todo eso, ¿verdad? Y te describe todo un armazón. Y al final dice algo importante: y sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, orar en el Espíritu. No una oración almática, ¿verdad? No una oración que provenga de tus sentimientos. Porque si tú oras de tus sentimientos, pues no vas a orar por el Manolo, porque el Manolo pues anda hablando mal de ti, me cae mal, y no te cae bien, pues, y eso. Entonces no vas a orar por su necesidad, y Manolo tiene necesidad de que oremos por él. Pero cuando tú oras en el Espíritu, te haces a un lado eso, que te sacó la lengua, que no quiso platicar contigo y todo eso, y te pones a interceder por su necesidad, porque tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Y es una oración en el Espíritu, ¿verdad? No una oración que proviene de tu alma.
Por eso David le decía, bendíceme a mí, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, ¿verdad? Porque él tenía que forzar a su alma a poder bendecir a Jehová, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Aunque estás cansado, levántate y madruga. Aunque no quieras, aunque esté bien calentita la cama, levántate y dobla rodilla, busca la presencia de Dios a las 4 o 5 de la mañana, levántate y ten ese tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Yo lo que hago en mi vida personal es, yo me levanto y pues me tomo un café, 2 cafés hasta que ya más o menos me despabilo, ¿no? Y entonces empiezo a orar, ¿verdad? Porque si yo me levanto en esa mañana y me levanto temprano y me hinco a orar, pues me voy a quedar dormido ahí hincado, ¿no? Entonces me levanto un ratito, me tomo un café, ando ahí, ¿verdad? Leo la palabra y ya después me pongo a orar, en lo que más o menos me despabilo. Y es algo que hacía David, ¿verdad? David buscaba el agradar a Dios siempre, ¿verdad? A través de sus oraciones, a través de esa búsqueda. Pero sí hay algo, ¿cómo decirlo? Hay algo especial en hacerlo en la madrugada, ¿verdad? Sí. O sea, podemos orar en todo tiempo, ¿verdad? La palabra nos insta y nos anima a que oremos en todo tiempo y en todo momento, ¿no? O sea, quiere decir que everybody, ¿no? Sí. Pero sí hay un poder muy especial cuando uno lo hace de madrugada. Sí. Por eso Jesús salía de madrugada, dice que antes de que amaneciera, dice que antes de que aclarara, ¿verdad? Él salía y se iba y oraba. Pues para elegir A sus discípulos se aventó toda la noche. Toda la noche orando, pidiéndole al Padre, ¿verdad? Pidiéndole la dirección a quienes iba a escoger. Entonces aquí vemos en la escritura que estábamos leyendo, dice que Pedro se levantó, ¿verdad? Retomando otra vez la clase, no, ya nos fuimos bien lejos. Dice que Pedro se levantó y empezó a hablar algo que provenía del Espíritu Santo, ¿verdad? Él dice, el profeta Joel dijo, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió a Pedro eso? No fue Pedro. O sea, Pedro era judío, y a los judíos desde niños los agarran y les enseñan la palabra. Desde niños les enseñan la doctrina, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas, lo que decía la ley, todo eso, así como cuando íbamos al catecismo, cuando íbamos a la iglesia, a la escuelita dominical y todo eso, así desde niños los agarraban. Pero en ese momento, ¿cómo se le ocurrió a Pedro? Es que esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos iba a derramar de mí. ¿Por qué? Porque ahora vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fluyendo la palabra, conectado su espíritu con el Espíritu Santo, y en ese momento él estaba predicando y estaba compartiendo y estaba describiendo lo que la palabra y la escritura decía. Y eso es lo que te va a pasar a ti también, y es lo que nos pasa a nosotros y lo que le va a pasar a todos los que estamos aquí. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, no vas a poder parar. ¿Qué dijo Hechos capítulo 4, lo que leyeron ahorita? Dice que después de que hubo un viento fuerte y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos predicaban la palabra, compartían el mensaje. No sé si por ahí lo tengas, Manuel. ¿Y ese 4 qué? Versículo 31, 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es que esa es la primera señal del avivamiento. O sea, si hay milagros, si hay prodigios, si hay señales, hay de todo. Pero lo que primero caracteriza una iglesia en avivamiento, o sea, una iglesia que está conectada con Dios, es que se predica la palabra. O sea, predicar la palabra con denuedo, ¿qué significa? Con valentía, con seguridad. O sea, que, ¿verdad? Sin doblez, ¿verdad? Aventándola como es, como va. Eso es la palabra, eso es lo que significa denuedo. Entonces, ¿cuál es la primera señal de que la iglesia está llena del Espíritu Santo? Que no puedes callarte. O sea, ¿a poco no te ha pasado? Yo sé que los que han experimentado esto de parte de Dios, de repente un día te levantaste y oraste y pum, te quebrantaste y sentiste la presencia de Dios y te levantas y no, hombre, quieres andar predicando y platicando y ¿verdad? Sientes la necesidad. Porque eso es lo que el Espíritu Santo te indica que tú hagas. Porque esa es la primera señal.
que compartas el mensaje, que prediques a un Cristo vivo, que prediques el mensaje de salvación, Amén, amén. que traigas la esperanza a las personas que lo necesiten, porque somos luz en medio de la oscuridad. Amén. Y es la única forma que lo podemos hacer, a través de compartirles la palabra. Por eso se llama evangelio, porque evangelio son buenas nuevas de salvación, Amén. ¿verdad? Entonces, si a ti no te dan ganas de predicar la palabra, pues es lo contrario, ¿verdad? Andas fuera del espíritu. Está de más que te diga eso, ¿verdad? Si tú no sientes esa necesidad de predicar la palabra, si tú no sientes esa necesidad de compartirle a alguien el mensaje de salvación, Anda apagado. entonces es un tiempo donde necesitas buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor pone dentro de nosotros, es algo que el Espíritu Santo te indica cuando estás siendo lleno del Espíritu Santo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos bien. Entonces Pedro empieza a explicar la Escritura y empieza a declarar, ¿verdad? Que los jóvenes verán visiones, que los adultos soñarán sueños, porque eso es lo que el Espíritu Santo le indicaba. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Aquí vemos, ¿verdad?, que no se dirigía a personas desconocidas. Aquí no se estaba dirigiendo a personas que no conocieran a Jesús. ¿Qué les dice aquí? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ¿verdad? ¿Qué les dijo Pedro? Ustedes ya saben que Cristo vino, ya saben que Cristo hizo milagros, ya saben que Cristo hizo prodigios, ya saben, todo eso pasó en frente de ustedes, ¿verdad? Y luego dice el versículo 23. Dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por medio de manos inicuas, crucificándolo. Toda la gente que estaba escuchando el mensaje de salvación ese día, o que estaba escuchando a Pedro hablando, son personas que habían venido a la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? A las fiestas que celebraban los judíos, ¿no? Y entonces son personas que ya tenían algunas personas ya tenían más de 2 meses, ¿verdad? Porque de que Cristo murió del día de la Pascua al día del Pentecostés son 50 días, son casi 2 meses, ¿verdad? Entonces mucha gente se quedaba. ¿Por qué? Porque venían de Roma, venían de muchas partes lejanas, y pues ni modo de regresarse, ¿verdad? Entonces ellos llegaban, se quedaban, se estacionaban en Jerusalén y pasaban hasta 2 meses ahí, ¿verdad? Entonces mucha gente que estaba ahí en ese momento habían visto el alboroto, porque cuando Jesucristo fue crucificado, pues fue el día de la Pascua, un día solemne, un día importante para los judíos, y pues hizo un alboroto, ¿verdad? Oye, pues ¿qué onda? Pues ¿a quién están crucificando? ¿Qué hizo? ¿Qué no? Entonces toda la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces Pedro, pues les dijo: ustedes saben, ¿verdad? Jesucristo hizo milagros, hizo prodigios delante de ustedes. Ustedes saben quién es Jesús, ¿verdad? Entonces les estaba hablando a personas que sabían quién era Jesús, ¿verdad? Y yo creo que en nuestro país es algo que debemos nosotros de valorar. Yo creo que en nuestro país, ya sea que se haya enseñado a través de la iglesia tradicional, o a través de la iglesia cristiana, o a través de cualquiera de las iglesias, yo creo que en México todos conocen a Jesucristo. ¿Cómo? Pues como dice la Biblia, ¿no? A lo mejor de oídas te había oído, pero todos lo conocen. Entonces yo pienso que es un beneficio que nosotros tenemos, y es un parteaguas que nosotros podemos tomar para que nosotros podamos presentarle el mensaje de salvación a alguien. Yo, si agarro a alguien en la calle y yo le digo: hey, quiero presentarte a Jesús, no se saca de onda la gente, ¿verdad? O sea, saben para dónde vas, saben qué es lo que le quieres compartir, ¿verdad? Por ejemplo, hay países donde pues los musulmanes o el budismo o Mahoma, pues es la religión que predomina, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo un misionero, no sé si haya sido charra o haya sido verdad, pero dice que fueron a África y que dice que estaban en un pueblo y le estaban presentando a Jesús, ¿no? Entonces dice que llegaron y le presentaron a una persona y le dijo: oye, ¿tú conoces a Jesús? ¿Verdad? Y luego le dijo: ¿y eso qué es? ¿Es una soda, un refresco o qué?
no sabían quién era Jesús, ¿verdad? En esa parte de África. Pero yo creo que a diferencia de eso, México tiene mucha ventaja en eso. Quizás ventaja, quizás desventaja, ¿verdad? Porque ya también para la gente ya es como que ya ponen una barrera, un bloqueo, ¿no? Pero es fácil compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque ya es un tema conocido, ¿verdad? Mucha gente ya conoce a Jesús, ¿verdad? Y entonces cada vez que nosotros presentamos a Jesús, pues las personas saben de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces aquí Pedro les estaba comentando, ¿no? Decía, era Jesucristo Jesucristo el otro, y ellos entendían de lo que estaba hablando, ¿no? Y les avienta la pedrada, ¿no? A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué crees que significa eso, Hilda? Versículo 23 dice, está hablando de Jesús y le dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Anticipado conocimiento de Dios, que ya les habían hablado. Más o menos, reina. Otra vez, está hablando de Jesús, ¿verdad? Y le dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que configuraron ahí. Porque ya estaba profetizado ya. Porque ya Dios lo había determinado que así iba a ser, ¿verdad? Aquí dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, Jesús, Dios ya lo tenía planeado que Él viniera y muriera en la cruz del Calvario. Y entonces aquí le dice, lo prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Quiero que vean esta escena, ¿verdad? Les está predicando Pedro y les dice, a ese Jesús que ustedes mataron, pero ellos hubieran dicho, no, pero nosotros nunca matamos a nadie. Pero Pedro le dijo, a este Jesús que ustedes mataron por mano de otros inicuos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que Pedro les estaba confrontando con lo que sucedió, ¿verdad? Cuando se juntaron todos y empezaron a decir, ¿a quién quieres que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? No, pues a Barrabás. Y a Jesucristo crucifíquenlo y crucifíquenlo. Y fíjate, y luego dice, y dijo Poncio Pilato, dijo, bueno, sangre inocente, yo me lavo las manos, dijo Poncio Pilato. Y ellos dijo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta la fecha, o sea, imagínate la magnitud de la maldición esa. O sea, ni siquiera me atrevo casi a decirlo ahorita. Pues ellos mismos se ahorcaron solo, como luego dicen. Sí. Mira el derramamiento de sangre que no ha cesado en esos países. Todo eso, todo aquel que no cree en Jesús, ¿verdad? Y dijeron esa palabra, ¿no? Está bien tremendo. Dice, sí. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? O sea, todas las generaciones, ¿verdad? Está bien tremendo eso. Entonces, ahí Pedro les está aventando la bolita, ¿no? Versículo 24 dice, el cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿verdad? Y esto es la revelación más importante del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cómo Jesucristo era el proyecto de Dios y cómo Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser retenido por la muerte? El apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Toño? ¿Qué significa, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice, le preguntaba al sepulcro, el aguijón es como... Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es que no había pecado en él, pues. Entonces Jesús no tenía pecado, ¿verdad? Un santo, pues. Jesús no tenía pecado. ¿Dónde está lo que te acusa? ¿Qué es lo que te mantiene en la muerte? ¿Por qué nosotros pecamos? Por el pecado, ¿verdad? Sí, que muere. Porque si Adán no hubiera pecado, fuéramos eternos. Pero como Adán pecó, ahora nosotros morimos. ¿Por qué? Por el pecado que habita en nosotros, por el pecado, porque nosotros pues, no somos santos como Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte,
A mí me gusta significarlo de una vez yo lo escuché de un pastor y me gustó mucho. Dice que de repente pues Jesucristo murió y dice que bajó al Hades, ¿no? Y entonces cuando la muerte lo quiso retener, no pudo porque de repente sacó la muerte la lista de pecados y dijo, ay chiquito, a ver, Ven para acá. a ver, Pásale para acá. aquí dice que asesino, violador, secuestrador, y empezó a sacar una lista. Pero dijo, caray, pero eso no es tuyo, ¿verdad? Esto no es tu lista. Esto no te corresponde, ¿verdad? No. Hasta que él bajó, ¿verdad? Él bajó al Hades y estuvo, ¿verdad? Delante de la muerte. Pero cuando la muerte miró la lista de pecados, se dio cuenta que no correspondían a Jesús y no lo pudo retener, lo tuvo que liberar, ¿verdad? Por eso dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Y le quitó las llaves, ¿no? Sí, y le quitó las llaves, ¿verdad? De la muerte, Sí. ¿verdad? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, la única forma de que la muerte te pueda retener es a través del pecado. Por eso nosotros predicamos la resurrección, porque ahora en Jesucristo nosotros somos limpios de todo pecado. Amén. Y entonces tenemos una vida postrera, ¿verdad? Nosotros creemos en una vida eterna que viene después de esta vida y que vamos a experimentar a través de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dicen amén, ¿verdad? Entonces no había poder que pudiera retener a Jesús. Y entonces aquí dice en el 24, dice, cuando Dios le levantó suelto de dolores y de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, era imposible que Jesucristo hubiera sido retenido por la muerte. No había culpa en él. Cristo murió por nuestros pecados y ahora nosotros somos libres. Cristo dejó a un lado todas las cosas, ¿verdad? Y ahora cuando nosotros hemos pecado, si tú has pecado, si yo he pecado, mucha gente dice, ¿a poco si eres homicida Dios te perdona? Sí, Dios te perdona, porque ahora dice la palabra de Dios que somos justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Cuando una persona se arrepiente de todo su corazón, así haya sido cualquier pecado que haya cometido, él puede ser salvo, él puede ser limpio de ese pecado. Obviamente si mató a alguien, a lo mejor tiene consecuencias terrenales, ¿verdad? Con la ley. Sí. Tiene que cumplir sus 25, 30 años en prisión. Pero, pues yo prefiero estar en la cárcel, pero salvo, ¿verdad? Sí, pues nomás explicar tantito, pero Sí. porque Dios te perdona, pero la vida no te perdona. Si tú te avientas de un edificio de 20 pisos y te avientas y a la mitad dices, Señor, perdóname, ¿por qué lo hice? Ok, sí te perdona porque te arrepentiste, pero la vida se te va a quitar. El Porque, azotón. sí, ya que Eres un vas a hacer. ramalazo. Eres un ramalazo, güey. Ya como escalado. Y esa es la consecuencia del pecado, que Dios te lo perdona, pero las consecuencias quedan activadas. Por eso el ministerio de Jesús, a lo que Jesús vino a la tierra, fue a llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados, ¿verdad? Pero la única forma de mostrar que nosotros nos estamos arrepentidos de nuestro pecado, ¿cuál es? A través de el fruto, ¿verdad? Por eso le dijo, muestra frutos dignos de arrepentimiento. Nadie puede decir que se arrepintió si sigues haciendo lo mismo, si sigues practicando lo mismo, si sigues cayendo, tropezando con la misma piedra, ahí no hay arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que el que peca deliberadamente, allá no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios, ¿verdad? El libro de Hebreos dice eso, que la persona que... Pero cuando toman por deliberadamente, ¿verdad? la sangre del cordero. El que peca deliberadamente, ¿verdad? O sea, una cosa es que te repegaste un resbalón, ¿no? Pero rápido te levantas como el del video, ¿no? Que para ver quién te vio, ¿no? Y vámonos. Pero otra cosa es que cuando te caes y pues ahí quieres estar, ¿verdad? Y le sigues y no quieres, ¿verdad? Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio, ¿verdad?
Pero vamos quedándonos en la parte donde Cristo nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Primera Juan 1:9. ¿Verdad? Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones, estamos en el sermón de Pedro, ¿verdad? Me hubiera gustado terminarlo, pero no vamos deprisa, no vamos corriendo, ¿verdad? Quiero que se queden con lo de la llenura del Espíritu Santo este día. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, sella esta palabra en nuestro corazón y que dé fruto al 100%, Señor. Te doy gracias porque nos permite, Señor, el poder escudriñar tu palabra, el poder conocerte más. Señor, confiamos en ti, Señor, porque tu palabra así nos lo enseña y porque, Señor, hemos mirado a través de tu palabra cómo tú has manifestado tu poder a través del tiempo. Señor, y este día nos abrazamos de ti, Señor, sabiendo que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice su esfuerzo, Señor, de estar aquí. En el nombre de Jesús, amén.